Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Estamos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. El programa pasado estuvimos hablando sobre la crisis de la familia en nuestros días. Hoy comenzaremos a hablar sobre los fundamentos bíblicos para tener un hogar saludable. Pablo David, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Contenta? Muy contenta de estar acá en nuestro segundo programa. Amén. El Señor nos ayude. Así es. Empecemos a explicar un poco qué son los fundamentos. Sí, los fundamentos son la base de toda edificación. Entonces, cuando nosotros hablamos y a veces la vez pasada hablábamos de el hogar como una casa que se edifica, antes de edificar una casa debemos poner buenos fundamentos, porque si no tenemos buenos fundamentos, de pronto la casa va a caer. Entonces es importante que cuando nosotros hablemos de la familia, hablemos de los fundamentos que deben sostener la familia, porque muchas veces vemos hogares que desde sus inicios ya están como destinados a la ruina porque no tienen un fundamento sólido. Entonces quiero leerte dos pasajes que nos van a servir como base para esto. El primero es el Salmo 11, verso 3, que dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? Y el segundo es Proverbios 29, 18, donde dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, por un lado, pues, ¿dónde quedará el justo si no tiene fundamentos? Y a veces nos damos cuenta que el mismo cristiano, a veces queriendo tener una familia, un hogar, no tiene como el fundamento sólido por la palabra para edificar ese hogar. Y la palabra dice que también donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. O sea, si no tenemos una visión clara del propósito y del diseño de Dios para la familia, vamos a hacer las cosas a nuestra manera y pues es como un carro sin frenos de bajada. Tarde o temprano vamos a estrellarnos en algún momento. Entonces necesitamos la visión divina o el modelo divino o las palabras de Cristo para saber cómo debemos edificar nuestros hogares. Recuerdo, un poco es como el versículo que dice del hombre de edificar sobre la roca, Claro. versus el hombre que edifica sobre la arena. Exactamente. Ok, ¿y cuáles entonces serían esos fundamentos, esas convicciones que un hombre y que una mujer deben tener antes de conformar un hogar, antes de casarse? Sí, pues yo quiero hablar especialmente de tres. El primero sería el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito o fin del matrimonio? El Hay segundo, mucha confusión además. sí. El segundo sería qué clase de persona se debería casar. Y el tercero sería con quién se debería casar. Entonces esos serían como los tres aspectos que vamos hoy a considerar. Sí, señora. Bueno, empecemos por el primero. ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo creo que ahí hay mucha confusión hoy en día de uno por qué se casa. Exactamente. Empecemos Sí. por ahí. Yo pienso que hay muchos comienzan terriblemente mal. Entonces vamos a leer un pasaje que nos sirve como de base, porque si nosotros queremos saber el propósito debemos mirar el comienzo, ¿sí? Entonces vamos a leer el libro de Génesis, donde Dios nos muestra cuál es el propósito de las cosas desde un comienzo. Entonces voy a leerte Génesis 1, verso 26 hasta el 28. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y en el verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, cuando vemos a Dios creando al hombre, vemos que lo crea varón y hembra. Pero cuando Él va a hablar del propósito de ellos, de multiplicarse, de sojuzgar la tierra, tú encuentras que en el versículo 26 y en el versículo 28 encontramos que Dios está hablando de un propósito que tiene con el hombre, que es enseñorearse y sojuzgar la tierra. O sea, de alguna manera el hombre era el administrador de la tierra y traía el reino de Dios a la tierra y representaba a Dios en esto. Entonces, en medio de eso es que surge el matrimonio. O sea, y más adelante nos damos cuenta que la mujer es una ayuda idónea. O sea que Adán tenía un propósito, tenía un llamado y tenía un trabajo aquí en la tierra, y Dios consideró que era necesario que él estuviera casado para cumplir ese propósito. Entonces comenzamos a ver que el matrimonio en el comienzo tenía un fin específico, y era poner al servicio, o sea, era
poner un hombre y una mujer al servicio de Dios, y era necesario que Adán tuviera una compañera para ese propósito. Entonces muchas veces nosotros nos vamos al matrimonio con propósitos muy personales, muy egocéntricos, pero la Biblia me muestra que el fin del matrimonio es el servicio a Dios, porque hace parte del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra y de su representación. Entonces ahí comenzamos a ver que todo matrimonio, para que él tenga un buen fundamento, tiene que tener una visión o una dirección. Y según el pasaje que acabamos de leer, es que esa dirección debe ser llevar a cabo la voluntad y el propósito de Dios. Me gustaría que ahondáramos más en las razones equivocadas para después entender las razones correctas. Claro, claro. ¿Cuáles serían? Bueno, hay una lista, yo saqué una lista así como de cosas por encima de razones equivocadas por las que los hombres llegan al matrimonio. Mira, la primera que puse acá fue: muchos llegan al matrimonio simplemente por una atracción física. Es muy común que a veces el hombre ve una mujer, se siente atraído hacia esa mujer y lo mismo, y desencadenan una relación que está basada simplemente en un aspecto físico. Que imagínate, eso con el tiempo, nosotros a los 10 años ya no somos los mismos, sí. Pero muchos llegan al matrimonio por eso, por los ojos. También hay a veces algunos miedos en quedarse solos. Es muy común a veces entre las mujeres, y ya desde cierto tipo de edad, que el miedo a quedarse solas hace que ellas tomen la decisión de llegar a un matrimonio, no importando con quién, ni por qué, ni para qué. Entonces a veces la falta de compañía y los ciertos vacíos que hay en el corazón de ciertas personas los llevan a tomar esta decisión a veces sin tenerlo muy preparado, sin tenerlo muy planeado. También algo que es, y la vez pasada hablábamos de eso, es un embarazo a temprana edad o un embarazo inesperado. Muchas veces llegan al matrimonio simplemente porque ya hay un embarazo, entonces de alguna manera tratan de solucionar el embarazo y la solución es el matrimonio, que también es una motivación supremamente... Bueno, es como la solución a un problema pequeño, pero en realidad no lo es. Es muy débil. También a veces se ve que hay intereses económicos, ¿sí? De pronto una familia con medios, o de pronto el hombre tiene medios y ya está en una situación económica y la ayuda. Bueno, a veces sucede eso. También a veces los hombres no han aprendido, y a veces usan hasta versículos, que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, como no pueden controlarse sexualmente, prefieren casarse, pero simplemente solo para satisfacer el impulso sexual, y eso también es... Y bueno, también puede ser la presión del medio, a veces la presión familiar. Aún en la iglesia a veces hay cierta presión de que los hermanos deben casarse a cierta edad, y esa presión puede llegar a las personas a tomar la decisión de casarse, pero todas estas motivaciones con el tiempo son muy vanas y superficiales. Entonces la idea cuando hablamos de fundamentos es tener algo profundo, algo sólido, algo de valor que sostenga el matrimonio a través de todos los desafíos que él se va a enfrentar, que son muchos y muy variados. Ok, y podríamos andar entonces más aún en cuáles son las razones correctas y cómo debería funcionar un matrimonio normal. Sí, un matrimonio bíblico normal debería tener 3 dobleces, que es el hombre, la mujer y Dios. Es un matrimonio donde Dios debe estar involucrado, donde el propósito de Dios, los planes de Dios, la palabra de Dios tiene que ser tenida en cuenta. O sea, es un matrimonio que gira en torno a una dirección, que es servir a Dios, obedecer a Dios y honrarle. Entonces, si en esa medida nosotros podemos honrar a Dios, involucrar a Dios y desde un comienzo planear nuestro matrimonio con ese propósito, vamos a tener la seguridad de que en el camino vamos a tener la ayuda, la compañía y la bendición de Dios. Y cuando se habla de compañía y de ayuda, ¿por eso es que se compara el matrimonio con un yugo? Sí, definitivamente yo pienso que la mejor comparación del matrimonio es un yugo. ¿Qué es un yugo? Cuando tú coges a 2 animales y los juntas, ¿sí?, por medio de un pedazo de madera, y ellos cumplen una función, porque no se juntan solo por juntarlos. Cuando tú juntas 2 bueyes es para arar, o cuando juntas 2 bestias es para jalar un carro. O sea, el matrimonio y Dios junta a 2 personas con un propósito. Ellos deben tener un fin claro, una intención clara, deseos claros. Pues cuando yo me voy a casar, yo, pienso en hacer una familia, pero ¿para qué? Y cuando estoy hablando con una persona,
¿de qué estamos hablando? ¿Cuál será el fin de nuestra unión? ¿Cuál será el fin de nuestro yugo? ¿Cuál es el propósito? Y a veces nos damos cuenta que cuando se casa uno, sin haber tenido en cuenta estas cosas tan sencillas, en el matrimonio el yugo puede ser desigual porque uno va para un lado y el otro va para el otro. Entonces, imagínate una persona que tiene el llamamiento a servirle al Señor y se casa con una mujer que no tiene ese mismo llamamiento. Entonces, él va a querer servirle al Señor, él va a querer trabajar para el Señor, pero va a encontrar que una de las grandes oposiciones las va a tener en su mismo hogar. Entonces, antes yo de pensar en casarme, debo preguntarle al Señor para qué Él me ha llamado. ¿Por qué me dotó de ciertos dones, de cierto talento? ¿Por qué estoy viviendo esto, trabajando en esto? ¿Cuál es, en medio de todas esas cosas, cuál es su llamamiento para mi vida? Y cuando yo tengo eso claro, que es servirle al Señor en cierta área, en ciertos aspectos, con cierto ministerio, con cierto don, o simplemente en un trabajo secular, pero representándolo, yo debo comenzar a enfocar toda mi vida en dirección a eso. Y pues el matrimonio, yo pienso que es una decisión supremamente importante. Mi matrimonio me va a beneficiar en el llamamiento que Dios me ha hecho. Mi matrimonio va a ser usado para el servicio de lo que Dios me ha dicho, o simplemente me quiero casar porque me siento solo, o simplemente me quiero casar porque me estoy quemando, o simplemente me quiero casar porque veo en la otra persona ciertas cosas o físicas que me agradan. ¿Cuál es mi motivación? Entonces, si yo no tengo una visión clara, me desenfreno por cualquier lado. Y a veces pasa eso. El joven está así, se casa y se frustra bastante porque encuentra que su pareja, su esposo, o en el caso de ella, si fuera su esposo, se siente frustrada porque ella quería hacer algo y su esposo no. Entonces, un creyente, ¿qué debe hacer? Delante de Dios, pedirle a Dios que le dé la oportunidad de entender cuál es la voluntad de Dios para su vida, y si es necesario que él pueda encontrar la compañera con la cual lo va a cumplir. Entonces, en relación a eso debe girar el asunto. Pablo, yo creo que hay una pregunta muy frecuente pues, entre nosotros y entre las personas normalmente, y es el famoso yugo desigual. Sí. Que en principio lo más claro es cuando es una unión entre un creyente y alguien que no sea creyente, pero puede haber un yugo desigual incluso entre dos personas que crean en el Señor. Sí, porque no todos los creyentes tienen las mismas convicciones. Y ahí es donde los dos creyentes deben tener unas convicciones claras, profundas, firmes y específicas. Entonces, por ejemplo, yo he conocido casos de hermanos que cuando van a hablar con la muchacha le dicen, mira, el Señor me llamó para esto, voy a hacer esto, mi vida va a ser esto. ¿Estás dispuesta? Porque puede haber una cristiana que también ama al Señor, pero no esté dispuesta a servir en esto, ni a ocuparse en esto, ni a vivir de cierta manera. Entonces es muy importante tener esas cosas claras desde un comienzo, porque si no en el camino las cosas van a ser muy difíciles. Yo pienso que nosotros deberíamos esforzarnos para que en nuestra generación se levanten hombres como Josué, que ellos puedan decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, él entendió que el propósito de su vida, y no solo de su vida, porque a veces eso es mi ministerio, pero en realidad en la práctica el ministerio nunca es de una sola persona, siempre tiene la ayuda de otras, siempre tiene la ayuda de la esposa, siempre tiene la ayuda de su casa, su ambiente familiar. Entonces muchas veces mi misma esposa puede ser un tropiezo, mi familia puede ser un tropiezo. Entonces, para que eso no sea un tropiezo, sino al contrario, sea encadenado a lo que Dios quiere, yo debo tener desde un comienzo claro que no debo dejarme mover por otras motivaciones, sino que yo debo tener la convicción firme que esto va a ser para el Señor. Hay un pasaje que el Señor dijo un día, te lo quiero leer, que está ahí en Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es un pasaje bien precioso. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros nos dedicamos al Señor, uno de los beneficios es que vemos la bendición, la honra y el cuidado del Señor. O sea, el Señor honra a los que le honran. Entonces, si desde un comienzo nosotros honramos al Señor, planificamos nuestro matrimonio con esa intención, el Señor nos va a ayudar, nos va a acomodar las cargas y va a emparejar todas las cosas para que las cosas no sean tan pesadas y puedan llegar a cumplir el propósito que Él quiere. Pero hoy en día, imagínate, muchas personas llegan con malas intenciones al matrimonio, llegan por intenciones erradas. Entonces cuando viene la prueba, el matrimonio no puede soportar. ¿Por qué? Porque sus fundamentos no eran sólidos. ¿Por qué te casaste? No, porque yo quería sentirme amado, y se da cuenta ella en el matrimonio que él no la ama como la debía amar.
Él quería sentirse acompañado, él la veía bonita y se da cuenta que con el tiempo van a haber muchas mujeres más bonitas. Entonces ahí es donde comenzamos a ver que las convicciones son a veces muy superficiales. Entonces debemos crear convicciones profundas, convicciones que honren al Señor, que sirvan al Señor. Pablo hablaba que él era siervo de Jesucristo. Él decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero las familias deberían tener la convicción, yo pienso que podríamos decir familia Santoyo, servidora de Jesucristo, familia García, servidora de Jesucristo. Esa debería ser la primera convicción que tienen los creyentes al planificar su matrimonio. Su propósito es honrar, glorificar y servir a Jesucristo. Pues ojalá podamos hablar como Josué. Sí, definitivamente. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo de Facebook Tesoros Verdad Presente. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Ya sabemos en qué consiste un poco más el matrimonio. Es un servicio a Jesucristo. Ahora vamos a ver qué otro aspecto tenemos que considerar, Pablo. Bueno, el siguiente aspecto sería la madurez en la que la persona debe encontrarse con este desafío. Voy a leer primero el pasaje en Génesis 2:24 que nos habla de esto. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces la palabra es muy clara que el matrimonio se debe llegar siendo hombre y siendo mujer. La vez pasada veíamos la estadística en Estados Unidos que 2 de 3 matrimonios menores de 30 años terminan en divorcio, porque muchas veces la gente asume esta responsabilidad, esta gran responsabilidad, sin estar en la madurez necesaria para enfrentar los desafíos que tiene un matrimonio. Entonces, uno de los problemas, como ahorita mencionábamos, que tiene el matrimonio son los embarazos a temprana edad. ¿Por qué? Porque hay una sexualidad prematura y eso hace que muchos lleguen al matrimonio por causa de que se cometieron errores siendo muy jóvenes. Y cuando se hace muy joven se es inestable y generalmente siempre estos matrimonios terminan en fracaso. ¿Y cuáles son las causas por las cuales ocurren estos embarazos a temprana edad? Sí, la palabra dice que todo tiene su tiempo y que lo que Dios hizo, lo hizo bueno en su tiempo. Entonces nosotros tenemos una generación tan inmoral que está llegando a muchos aspectos precozmente, especialmente la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, como te digo, una sociedad inmoral. Tú miras la televisión, hoy tenemos alto contenido sexual, las novelas, los programas, las propagandas, la música que escuchan los jóvenes hoy en día, el internet y la industria, la pornografía es una industria que promueve, incita eso, porque no solo es entretenimiento, sino que hay una estimulación muchas veces a temprana edad de la sexualidad en los jóvenes, en las niñas. Entonces muchas veces se llegan a experimentar por curiosidad, por presión, por la misma incitación que hay en los medios. Entonces se llega a temprana edad a esto y es lamentable porque eso desestabiliza todas las cosas, porque la gente va a llegar a un hogar con niños pequeños siendo muy jóvenes. Imagínate que la estadística de aquí en Colombia, de que el joven varón, el hombre, pierde su virginidad más o menos a los 13 años. Y en las mujeres es más o menos a los 15 años. Entonces los niños están llegando a experimentar ya la sexualidad a muy temprana edad. Y eso pues daña profundamente el matrimonio, no solo porque la sexualidad puede marcarnos físicamente con traumas, sino que también hay un aspecto emocional que es muy frustrante cuando un joven tiene una relación con una muchacha, hay sexualidad y esa relación se rompe, como que esa conciencia de unidad cuando se une una persona sexualmente a la otra se pierde y es muy fácil que esa pareja tenga relaciones sexuales ya muy diversificadas con muchas personas. Entonces eso hace que la integridad del matrimonio, del hogar, se pierda y desde ahí se está colapsando la familia en nuestros días. Entonces imagínate que al día aquí en Colombia nacen 405 niños de personas o de jóvenes que están entre la edad de los 10 y los 19 años. Entonces el índice es altísimo de niñas embarazadas y pues imagínate qué le espera a una muchacha o a un hogar así, porque definitivamente esos hogares son de corto plazo. Sí. ¿Qué impacto tiene la televisión? ¿Qué impacto tiene internet
en niños de temprana edad? O sea, ¿se debería dejar a los niños tener acceso, y si se debería dejar tener acceso, hasta qué límite, hasta qué punto? Porque tengo la percepción de que eso ha generado como dramáticamente un incremento en que los niños empiecen su sexualidad a muy temprana edad. Sí, definitivamente yo considero que padres cristianos, si tienen internet en su casa, deberían controlarlo. No debería ser libre, no debería ser abierto. Los niños no deberían tener un celular donde ellos entren a internet fácil, ni un computador en su cuarto. Debería ser, si lo hay, en muchos casos lo mejor sería que no lo hubiera, pero si lo hay, debería ser controlado, porque definitivamente hay una incitación, una promoción, y por eso se llega precozmente a este asunto, porque hay un estímulo. Entonces a veces nuestra carne tiene deseos, y las hormonas comienzan a pedir a ciertas edades, pero cuando hay un estímulo tan fuerte y tan claro, pues es terrible. Pero no solo el internet, tú hoy entras a las novelas de las 6 de la tarde y tenemos casi escenas sexuales ya. Sí. Eso no se veía hace algunos años. La televisión hoy en día está supremamente contaminada, y eso es un estímulo, porque no es solo entretenimiento, sino eso que nos entretiene, entre comillas, nos está estimulando a vivir de cierta manera. Yo vi un artículo, creo que fue en El Tiempo, de alguien que decía que ¿cómo esperamos que nuestra generación esté libre de las drogas y esté libre de una sexualidad temprana edad, cuando las novelas principales son el Capo, Pablo Escobar, y las otras novelas donde las muchachas se prostituyen, ¿sí? No quiero decir ni siquiera los nombres, pero entonces si esas son las novelas premier, las que ve la familia, las que ven nuestros niños pequeños, ¿qué se puede esperar de ellos? Entonces tenemos una sociedad inmoral, familias inmorales, y eso está haciendo que nuestros jóvenes a una edad muy temprana tengan una sexualidad ya, sí, abundante, y muchas veces pues ni siquiera esos asuntos como tan preciosos como la virginidad, como la pureza sexual, se están perdiendo en nuestra generación. De hecho es considerado malo ahora. Sí, definitivamente. Si tú eres virgen en el colegio, vas a tener la presión de tus amigos, de tus compañeros, porque es algo vergonzoso. ¿Y cuál es el rol que debe cumplir la iglesia y la familia bajo esta circunstancia, bajo este momento? Ahí es donde está más el problema. ¿Por qué? Porque tristemente esta generación se caracteriza por ser una generación abandonada. Entonces hay poca influencia de la familia sobre sus hijos, poco cuidado, poca atención, poca enseñanza, poca disciplina, y ahí es donde el desafío es más grande. Yo pienso que a veces uno es invitado a compartir la palabra en ciertos asuntos y el papá y la mamá quiere que su hijo los escuche, pero uno se da cuenta que la conciencia primero comienza con los padres. Porque muchos padres fracasaron, pero no debe ser el mismo camino de los hijos. Entonces, los padres que fracasaron por sus experiencias deberían ser conscientes que ellos necesitan preparar la generación futura, siguiente, para que no caigan las mismas cosas. Entonces, ahí es donde está el desafío. Hay una responsabilidad bíblica sobre ellos. Efesios 6, verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces ahí ese pasaje nos muestra que los padres son unos agentes determinantes en lo que va a ser el niño, lo que va a ser el joven. Entonces debe haber acompañamiento de los padres, debe haber amor de los padres, enseñanza y corrección, porque tú no puedes criar a alguien si no lo estás acompañando en el proceso. Entonces muchas veces nosotros los padres pensamos que la educación de los hijos le corresponde al profesor del colegio o al pastor de la iglesia. O tristemente, pues esta es la generación que no tiene la mamá en el hogar. Entonces como la mamá no está en el hogar, muchas veces el hijo es educado por la abuela, el hijo es educado por la nana o por el televisor. Entonces la falta de compañía, de acompañamiento, hace que los padres tengan poca influencia y poco conocimiento de los desafíos que está viviendo su hijo. Entonces el abandono de un hijo en un hogar o a los pies de la abuela, que de alguna manera no tiene la misma figura de autoridad, o a los pies de una nana que se le está pagando, que tampoco tiene la misma figura de autoridad, hace que el niño pues no tenga visión, no tenga corrección y ande desenfrenado. Entonces nosotros tenemos una generación de jóvenes que se criaron solos o a la luz del televisor, y hoy en día todavía peor, a la luz de internet. Entonces, ¿qué debería hacer la familia? La familia debería ser consciente
de que su trabajo misionero comienza en su propia casa, porque a veces ese es el otro problema, tenemos padres involucrados constantemente en un servicio, en un lugar, en una iglesia, y muchas veces sus hijos están siendo descuidados. Conocí el caso de un pastor que le llegó a la casa a una de las hermanas de la iglesia. Pastor, que quiero hablar con usted. No, la consejería en los domingos. No, pastor, es que quiero hablarle. ¿Qué me quiere decir, hermana? No, es que mi hija está embarazada. ¿Cómo? ¿Tu hija de 13 años? Sí. Mi hija de 13 años. ¿Y quién fue? El hijo del pastor, de 13 años. Pues a veces hacemos muchas cosas, pero estamos invirtiendo poco en la educación y en la formación de un carácter cristiano en ellos, de principios cristianos y también de guardarlos de ese ambiente hostil que ellos están viviendo. Porque definitivamente un hogar cristiano no debería tener antena parabólica o acceso a una gran cantidad de canales que en realidad no traen nada de edificación ni de bendición. Entonces un hogar cristiano debe velar y debe cuidar con lo que sucede en sus hijos en la casa. Y muchos de ellos pues muchas veces no saben porque la mamá no está, el papá no está. Y los papás piensan que de pronto pagando un curso de baloncesto, un curso de música, un curso de natación, van a suplir esos vacíos. Pero la verdad los niños se están enfrentando a un desafío grandísimo, ya comenzando desde su propia carne, pero un desafío grandísimo en sus colegios y el bombardeo que están recibiendo es contundente y nosotros lo hemos visto y es muy triste que una hermana llegue a decirte que su hija embarazada, que su hijo embarazó y uno no poderle decir nada porque no había quien los acompañara. Entonces una cuestión está en el acompañamiento, que es un asunto de amor, porque muchas veces nosotros hemos perdido la esencia del amor. El amor es darnos, no dar cosas, porque hoy en día el amor es dar cosas, no, el amor verdadero es darnos a nuestros hijos. Y si tenemos que vivir de pronto con menos recursos, si tenemos que abstenernos de ciertas cosas, es mejor la presencia de los padres en la casa, es mejor la presencia de la madre, cuidando, enseñando, instruyendo. También otra cosa que se ha perdido terriblemente es la instrucción. Nosotros hablamos de sexualidad y a veces generalmente queremos solo enfocarlo a los casados o a los hermanos ya de ciertas edades, pero definitivamente en cosas como estas, como la familia, la preparación del hogar, como la vida, la moral, los valores, los niños deben ser enseñados bíblicamente. Yo debo enseñar a mi hijo cómo tratar a una mujer, hasta dónde puede llegar, qué él debe esperar de las mujeres, y lo mismo a mi hija, cómo son los hombres, qué buscan los hombres, cómo se debe guardar ella, cómo debe guardar distancia, cómo tratar con su compañero en el colegio, cómo lidiar con sus hormonas cuando comienza a sentir, con sus emociones. Debe haber una instrucción y una educación bíblica que muchas veces no hay. Si no hay instrucción, pues, y es que lo triste es que nos sorprende la crisis, pero no nos sorprende que no hemos educado durante 10, 15 años. Entonces cuando viene la prueba decimos, ¿pero por qué, Señor? Entonces no es suficiente, sí hay que orar, pero que hay que acompañarlos. Claro. O sea, de hecho esa es la consecuencia, ¿no? Exactamente. Y lo que entiendo con lo que dices es que esa instrucción es lo que construye el fundamento. Definitivamente cuando hay instrucción, cuando hay enseñanza, hay límites, ¿sí? Los hombres no se descarrían en sus deseos, hay acompañamiento, hay cuidado, hay vigilancia, porque un niño no debería estar solo, un niño no debería estar en su casa solo, ¿no? Claro, hay casos excepcionales, de pronto la mamá que es divorciada, la mamá que es madre, cabeza de hogar. En esos casos pues es entendible, ¿no? Pero hogares que pueden estar en su casa deben ser dedicados a la educación de sus hijos. Dios nos va a pedir cuentas por eso. Como decíamos ahorita, nuestro primer campo misionero son ellos, son sus conciencias, es su mente, es su vida. Y la instrucción, claro que debe ir acompañada con un ejemplo. Si yo estoy instruyendo a mi hija de que debe guardarse de ciertas cosas, yo no puedo ponerme a ver la novela con ella. Entonces, mi hogar se debe caracterizar porque es un hogar puro. Lo que se ve en la televisión no es lo que el mundo me ofrece, sino aún cine o películas que vemos deben ser caracterizadas porque hay valores, porque hay principios, porque está Cristo, su santidad. Entonces nosotros debemos educar, estar con ellos, pero no solo estar con ellos educándolos, instruyéndolos, hablando de la palabra cuando nos sentamos a comer, porque la palabra debe ser muy espontánea, debemos hablar cosas que viven los jóvenes, los niños, cosas que sienten, cosas que se pueden enfrentar, y hay que hablarles, hay que instruirlos, porque como decíamos, la clase de educación sexual del colegio, imagínate lo que le van a enseñar, que el homosexualismo, que la perversión, que
cosas que ni siquiera ellos deberían estudiar, allá las están escuchando. Y además sus compañeros, bueno, todo el mundo que está contra ellos debería ser resistido por la educación firme y constante bíblica en el hogar, por los padres. Cuando hablabas de que el propósito de la familia, el propósito del matrimonio es servir a Jesucristo, pues me hace pensar en eso. Cuando tú dijiste que Dios le va a pedir cuentas a los padres, Claro. Entiendo yo que verdaderamente el propósito de la familia es hacer iglesia, o sea, que sean familias para Dios. Claro. O sea, que esa es la carga principal que tienen los padres cuando tienen hijos, y es Claro, que ese hijo debe ser para el Señor. Es que imagínate que la primera iglesia es el hogar, Exacto. la primera escuela es el hogar, la primera universidad es el hogar, el primer lugar de trabajo es el hogar. O sea, todo comienza por el hogar, solo que muchas veces pues nos preocupa más el negocio, nos preocupa tener de pronto mejor celular, nos preocupa tener mejor comida. Muchas veces abandonamos nuestra responsabilidad en los hogares por esas cosas que son, en cambio tenemos el alma de criaturas que son eternas. Entonces, acompañamiento, amor, enseñanza, instrucción y disciplina. Si pudiéramos poner esto en términos prácticos, ¿cuánto tiempo debería estar dedicado un padre a enseñarle la palabra a su hijo, a guiarlo, a instruirlo? Si hablamos diariamente, como para aterrizarlo, y los padres que nos están viendo pues puedan comprender esto, cómo se aterriza a su vida del día a día. Pues yo pienso que es la misma vida, porque a veces se habla mucho del culto en la familia, pero es como un momento, pero definitivamente nuestra vida, y por eso hablábamos del ejemplo. Todo lo que vivimos y hacemos debe ser una enseñanza para ellos. Nuestra conducta, y cuando comemos, cuando salimos a caminar con ellos, cuando vamos a la cafetería, porque a veces si se torna un tiempo se puede volver religioso y ellos como que van a... Pero igual sí definitivamente debemos leerle la Biblia, memorizar la Biblia con ellos, escuchar mensajes, hacer que la fe de nosotros los permee constantemente. Entonces, y el otro asunto es la disciplina. Yo pienso que un hogar no solo ama, no solo enseña, sino corrige. Y corrige ciertas cosas. Por ejemplo, los padres deben tener convicciones también. Convicciones de que en mi casa no se va a ver cierta televisión. Convicciones de que en mi casa no se van a hacer ciertas cosas. No se va a escuchar cierta música, porque eso permea la conciencia de ellos. Además, yo diría que en nuestros hogares deben haber unos no claros y firmes. Y eso a veces lo han perdido los hermanos. Como que no claros y firmes. Pues estamos hablando de que debe haber cierta madurez para llegar a ciertas relaciones. Entonces yo no voy a permitir que mi hijo de 12 años o 14 o 15 o hasta 16 años que está en el colegio, que no ha salido del colegio, comience a tener una relación con una muchachita que no va para ningún lado, ni que ellos están en la edad necesaria para hacerlo. Entonces un no claro sería, y el no claro siempre debe ir acompañado de una instrucción, porque no es solo decir no, sino por qué decimos que no. Por ejemplo, si tú vas a una oficina, a un trabajo y te dicen tienes que usar casco, ¿y por qué? Hay una razón, ¿sí? Todo tiene una razón. Entonces nosotros decimos no en ciertas áreas, pero debe haber una razón. No novios, ¿por qué? Porque te debes guardar para tu esposo, y debe haber convicciones. No yugo desigual, ¿por qué? Porque debemos enseñarle las consecuencias del yugo. O sea, debe haber una disciplina y unas restricciones que son claras por las escrituras, y los papás tienen lugar ahí. Entonces debe haber un acompañamiento, una enseñanza, una instrucción, disciplina, y guardar ciertas cosas. No internet a ciertas edades también es una buena decisión. Sí, nosotros vivíamos sin internet hace 5 años, entonces nuestra generación siguiente lo puede hacer. Sí. Entonces hay muchas cosas, muchos hobbies, muchas cosas que ellos en las que ellos se pueden ejercitar y no necesitan estar detrás de un celular o de un computador. Entonces necesitamos invertir en ellos, invertir tiempo, enseñanza, instrucción, para no tener tristezas en el camino con ellos. Entonces el Señor nos ayude, porque ahí está el desafío. Y bueno, y la iglesia debe ser consciente de los padres, debe haber enseñanza sobre esto, debe haber instrucción, porque muchas veces los padres tampoco saben que los desafíos se están encontrando. Debe haber acompañamiento a los jóvenes, a las relaciones de los jóvenes, debe haber instrucción sobre estas cosas, porque a veces se carece de eso. Y muchas veces la enseñanza llega cuando ya tenemos un poco de problemas con nuestros hijos. Correcto. Sabemos que ustedes pueden tener muchas más preguntas sobre este tema. Si ya son padres y tienen algunas dudas, los invitamos a escribirnos a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo de Facebook Tesoros Verdad Presente.
na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ¿esta es la única área donde debe existir madurez de la persona? No, definitivamente debe haber madurez en esta área. La sexualidad y todos estos asuntos son una bendición de Dios, pero a cierta edad y en cierto momento. Pero además de este aspecto encontramos que hay muchas cosas más que habla la Biblia, y hay una principal que es el aspecto espiritual. O sea, yo cuando quiero organizar, casarme con una persona, yo debo tener cierta madurez espiritual, cierta estabilidad espiritual. Claro, toda la vida cristiana vamos a seguir creciendo, vamos a conocer al Señor, vamos a avanzar en nuestra fe, en la piedad, pero debe haber cierta estabilidad espiritual. ¿Cómo así? Si yo quiero casarme, debo tener una vida de oración estable, ¿sí? Y eso es madurez, que yo tenga una vida de oración estable, una relación con el Señor clara, concreta y estable. Yo debo tener una relación con las Escrituras estable, yo debo ser un miembro activo de la iglesia de una manera estable. ¿Sí? Estas cosas deben acompañar mi vida espiritual. Un carácter, ya debe haber ciertas características de Cristo en mi vida. O sea, ¿por qué? Porque es que el matrimonio exige muchas dosis de moral y de muchas dosis de carácter cristiano. O sea, el matrimonio exige mucho amor, mucha paciencia, mucha fe, mucha misericordia. Y si yo llego al matrimonio sin tener cierta estabilidad espiritual, los desafíos del matrimonio me pueden derrumbar. Entonces, yo debo crecer en esas áreas. Es muy importante lo espiritual, porque lo espiritual me está preparando para asumir ciertas responsabilidades que si yo no las tengo, en el matrimonio las voy a necesitar abundantemente. Sí. Entonces se debe cultivar una vida cristiana, valores cristianos, carácter cristiano, porque eso me va a ayudar el día que yo me enfrente al matrimonio. Entonces, a veces pasa algo, y eso está pasando, y eso suele pasar. Personas que no son estables espiritualmente, cuando piensan en casarse o se enamoran de otro hermano, se vuelven espirituales. Entonces hay como una falsa piedad que tiene una ganancia deshonesta. Entonces yo quiero conquistar a la muchacha y la muchacha es piadosa, entonces yo me vuelvo más piadoso. Oro con ella, leo con ella, voy a las reuniones con ella, pero tal vez eso no me acompaña. Y eso pues en el noviazgo pareciera muy bueno, pero cuando llega el matrimonio se acaba. Entonces a eso nos referimos con estabilidad. Yo no debo esperar que el matrimonio me beneficie o me haga estable o me beneficie espiritualmente. Al contrario, yo debo estar estable para poder llegar a él, para poder sobrellevarlo. Porque definitivamente el matrimonio, como estamos hablando en esta temporada, tiene muchos desafíos. Y si yo no estoy en estabilidad espiritual, con firmeza, en carácter, en madurez, el matrimonio me puede quemar totalmente. Y eso es lo que pasa a veces. Vemos cristianos que se casan y no estaban espiritualmente preparados para ello. Entonces viene el desafío del amor, el desafío de la paciencia, el desafío de los caracteres, y de una vez llegan y sucumben. Entonces hay muchos pasajes que me hablan de eso. Por ejemplo, podemos citar uno de Juan, 1 de Juan 3, verso 16, que dice: y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También debemos nosotros poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Que cuando yo conozco el amor de Cristo, y ese amor me llena mi corazón, llena mi vida, llena mis expectativas, llena mis vacíos, quita mis temores, quita todo lo que hay en mí y me permea tanto, yo voy a tener la capacidad de amar a otros, ¿sí? Entonces, en la medida que yo conozco y disfruto y me lleno del amor de Cristo, voy a poder amar a mi esposa. Porque definitivamente es un desafío. Es un desafío para las personas llegar al matrimonio y esperar que la otra persona me dé cuando lo que el matrimonio pide es que yo dé. Entonces, en vez de que el matrimonio me aporte, cuando yo llego al matrimonio debo tener la capacidad de aportar. Aportar de Cristo, de amor, de la paciencia, de la bondad que Él me ha dado. Entonces, el cristiano debe invertir tiempo antes de pensar en casarse en su vida espiritual, a tal punto que Cristo los llene tanto que su copa esté rebosante y ahí puedan venir otras personas a beber, su esposa y sus hijos que el Señor les
les conceda. Entonces, hay una gran pregunta, y nosotros leíamos la vez pasada que cuando uno iba a la guerra debía hacer cuentas si está preparado para los desafíos. Entonces el cristiano debe decir, estoy preparado espiritualmente para ese desafío. Se tiende a creer mucho que el matrimonio pues construye carácter, y entiendo que sí, pero me parece muy importante hacer énfasis en esto, porque muchas personas creen que ese carácter lo van a construir en el matrimonio, y no que necesariamente tienen que llegar con ese carácter al matrimonio. ¿Cuál sería como el punto límite o la diferencia entre estas dos áreas, como para aclararle a las personas que tenían la misma percepción que tenía yo, y era, bueno, pues si el matrimonio es una escuela de carácter, no tengo que estar todavía con todas esas virtudes para poder llegar a casarme, pero veo que sí, o sea, sí es necesario hacerlo, aunque sea verdad que es una escuela de construcción de carácter. Sí, o sea, ambas cosas son verdad, o sea, toda la vida vamos a estar madurando, creciendo, formando carácter, y el matrimonio nos va a ayudar bastante también en eso. Pero es verdad que si no hay estabilidad espiritual antes del matrimonio, cuando se llega al matrimonio se puede fracasar. Entonces no esperamos que el hermano sea el hombre espiritual de 40 años, misioneros que ha sufrido, que tiene 10 hijos, pero sí esperamos por lo menos que tenga estabilidad en cosas como las que yo te hablaba, que sea un cristiano que ore normalmente. Que sea un cristiano que se reúna normalmente, que sea un cristiano que persevere en la palabra normalmente, que sea un cristiano que haya aprendido a sobrellevar pruebas, dificultades, a cargar su cruz, ¿sí? Que no haya necesitado de la muchacha para afirmarse, ¿sí? Porque ese es el otro problema, y llegan muchos sinvergüenzas a la iglesia. Entonces, mucho incrédulo llega a la iglesia y ve a la hermana y se vuelve espiritual solo por la hermana, pero cuando se casa definitivamente no estaba preparado para eso, y termina dejando a la hermana al año o siéndole infiel con otra mujer al poco tiempo. ¿Por qué? Porque no había preparación. Entonces, definitivamente hay un asunto de madurez, no solo de edad, sino espiritual. Yo tengo que estar en la capacidad espiritual de poder no solo pastorearme a mí, sino estar en la disposición de pastorear a otros. Porque es que imagínate las palabras de Pablo a los hombres. Ahí en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces la pregunta es para el joven, ¿tiene suficiente amor para entregar la vida por ella? Sí. O sea, ¿tiene ya la capacidad de darse, o está esperando que le den? Porque si llegamos al matrimonio solo a esperar que nos den, vamos a sentir que el asunto no era como lo pensábamos. Entonces debe haber madurez espiritual, debe haber formación de carácter, debo estar preparado para soportar cierta presión. Sí, porque el matrimonio trae mucha presión. Definitivamente el soltero no lo entiende sino hasta cuando está casado. Entonces a veces dice la Biblia, bueno les llevar al joven el yugo de su juventud. Entonces es bueno que el hombre aprenda a tener ciertas experiencias que lo maduren, porque ellas lo van a preparar para el hogar, para el matrimonio, para los desafíos, para los problemas, para las pruebas que tiene el hogar. Entonces un cristiano, si todavía se siente como debe crecer en gracia y en sabiduría y en experiencia, porque esa madurez lo va a ayudar a él a afrontar el desafío de una manera más concreta. Entonces definitivamente yo tengo que pensar no solo qué es lo que Dios quiere, sino cómo estoy espiritualmente. ¿Estoy en este momento capacitado para esos desafíos o no estoy capacitado? Entonces, bueno, ahí está la pregunta. ¿Está dispuesto a ir a la guerra? ¿Ya está preparado para morir como Cristo por su hogar? Entonces, es una pregunta que todo cristiano debe hacerse. Sí. Mujer y hombre. Claro, ambos tienen que morir, porque es que llegan dos y queda solo uno. Entonces, ambos llegan muriendo para que se forme una unidad. ¿Sí? Entonces, es una experiencia de ambos. Lo mismo pasa mucho que ella no estaba preparada para las cuestiones del hogar, los desafíos del hogar, los niños, los embarazos, muchas cosas. Y hay que prepararse espiritualmente para sacrificarlos. El hogar el amor es darnos, y el amor es la base de un hogar. Entonces debemos prepararnos para darnos. ¿Cómo? Como Cristo, con el amor de Dios. Y estos aspectos que hemos visto son los que debemos considerar antes de llegar al matrimonio y de formar una familia, ¿o hay algo más en lo que debamos pensar y considerar antes de dar un paso como esos? Hay muchas cosas más. Hoy simplemente estamos como viendo dos principales, que es pues el propósito y el carácter de nosotros, la madurez,
la madurez espiritual, pero hay otras cosas que podríamos añadir. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, definitivamente, no solo de prepararse espiritualmente, sino si quiere tener hogar, tiene que dejar a sus padres, ¿sí? Y tiene que formar un nuevo hogar, y eso implica tener pues cierta capacidad aún económica. Entonces, porque el niño quiere casarse con la muchacha, pero todavía está en el colegio. Entonces, a veces, ¿será que estamos ya en la edad donde podemos trabajar, donde podemos sostener un hogar, sostener una esposa, sostener unos hijos? Entonces, ciertamente hay muchos aspectos. Este es supremamente importante. El tiempo muestra que pues es para un hombre, y un hombre ya trabaja, y un hombre ya se mantiene, y un hombre ya puede tomar decisiones, puede tener independencia de su familia, puede construir un nuevo hogar. Entonces, pues el llamamiento a los jóvenes que se quieren casar es que comiencen a trabajar, que comiencen a ahorrar, que comiencen a prepararse para esto, porque es un peso para ellos. Dice ahí Pablo que el que no responde por su propia casa es peor que un incrédulo. Entonces, pues es un aspecto que definitivamente debemos saber. Hay que trabajar. Si queremos tener un hogar, necesitamos trabajar para poder sostener ese hogar. Entonces, vamos a hablar muchas más cosas el próximo programa, cuando hablemos de las características de con quién me voy a casar. Ahí se nos va a ampliar un poquito más el panorama, pero en esencia lo que quería enfatizar es que debe haber madurez en la vida de las personas para asumir esta responsabilidad. Hay algo que me llama la atención, que me parece importante destacar, y es la forma en que Dios da un orden para que eso pase. Él dice primero, el hombre dejará a su padre y a su madre. Luego dice que se unirá a su mujer, ahí es pues, matrimonio con la bendición de Dios, y luego que serán una sola carne. Me lleva a pensar que cuando uno se salta ese orden o lo hace en un orden distinto, ahí es cuando vienen ciertas consecuencias, claro, porque no está bajo el orden que el Señor le dijo al hombre que lo hiciera, porque así es como le conviene hacerlo. Sí, sí. Okay. Sí, definitivamente los mandamientos del Señor son buenos y agradables. Es como cuando tú vas por una carretera y te dice curva peligrosa, frene. El mandamiento que te encuentras ahí no es porque el agente de tránsito no te quiera o te quiera oprimir, sino te está previniendo de cosas que pueden suceder. Entonces, cuando Dios habla algo, dice algo, definitivamente Él busca el bien de nosotros. Y estas cosas que estamos hablando es porque estas cosas nos benefician a nosotros y van a hacer que nuestro hogar tenga otro color, porque no es muy diferente casarse por casarse y casarse a cierta edad, de cierta edad, como sucedió, sino si lo podemos hacer delante de Dios y preparando el camino según la voluntad de Dios, vamos a obtener la bendición del Señor. Muy bien. Para concretar el tema de hoy, ¿qué le podrías decir a aquellos que nos están viendo en este momento sobre como la síntesis del tema que hemos visto hoy, y también unos consejos o unas palabras rápidas que le puedas dar a los que nos están viendo? Sí, yo pienso que examínense las intenciones, porque comenzábamos a ver cuál es el propósito, cuál es el propósito en una relación, cuál es el propósito cuando estás pensando en una chica, cuáles son tus planes. Como la motivación. Sí, exactamente. Si tu motivación no es Cristo, no es honrar a Dios, no es obedecerle o servirle, pues debes tener cuidado, porque a veces hay caprichos personales, deseos personales que a veces crecen tanto que la Biblia los llama obstinación o idolatría, ¿no? Y cuando yo me enfrasco en un negocio tan importante, eso es como ir a la guerra con grandes enemigos y no tener el respaldo de aquel que me pueda ayudar en todo. Entonces, yo pienso que lo mejor que puede hacer un hombre y una mujer es involucrar a Dios en su vida, llenarse de Él, como decíamos hoy. En la medida que yo me lleno de Cristo, yo no voy a estar en afanes ni angustias aún por conseguir mi pareja, porque cuando yo me lleno de Cristo y me acerco a Él, me voy a dar cuenta que encontrándolo a Él, voy a encontrar la persona que Él ha preparado para mi vida. Entonces, mientras tanto, que inviertan en cuestión de carácter, que inviertan en su vida espiritual, que crezcan, que maduren, porque también es que nosotros tenemos una generación de hombres que son niños. Quieren estar detrás de un balón de fútbol, quieren estar jugando, ellos necesitan crecer. Hubo una época, ¿sí? El niño fue niño y eso fue bueno, el joven ya es joven y es bueno,
pero si estamos pensando tener un hogar es porque ya nos estamos volviendo hombres. Y debemos comenzar a pensar como hombres, a vivir como hombres y a actuar como personas que van a asumir una responsabilidad delante del Señor. Entonces hay que invertir en nosotros mismos. Más adelante vamos a hablar de qué debemos pensar acerca de la otra persona, pero definitivamente Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Y es una preparación y bueno, es nuestro llamado a buscar a Cristo, porque Cristo nos llena, nos sacia y nos enseña a amar y nos prepara para la responsabilidad. Entonces que busquen a Cristo y que se preparen. Amén. ¿Qué les recomendarías hoy para la sección de recomendados de este día a todos los que nos están viendo? ¿Qué podemos dejarles para ver, para escuchar, para oír? Sí, bueno, hoy no quisiera recomendar un libro, sino quisiera recomendar una película. Es una película que es del año 1998 y cuenta la vida de una joven. Y la película está basada en un libro. Entonces cuenta cómo el papá, al tenerla a ella y su mamá murió, él la educa bajo los principios cristianos y comienza a orar por ella y el Señor permite que sea una mujer guardada para el matrimonio desde su niñez. Entonces es un testimonio bien precioso. La película se llama La oración de Pamela. Ahí la pueden encontrar en Tesoros Cristianos o en YouTube. Es una película bien viejita, es hasta corta, pero enseña muy claramente lo que debería ser el matrimonio y cómo deberían prepararse los hermanos que tienen la intención de casarse. Y pues ver el respaldo del Señor, porque lo que decíamos hoy, el Señor honra a los que le honran. Entonces, bueno, para los que les gustan las películas, es un buen material, un poco antiguo, pero muy edificante. Podríamos cerrar con ese proverbio que creo que dice que instruye al niño en su camino y este nunca se alejará de la palabra o del Señor. Sí. No lo recuerdo bien, pero si podrías recordárnoslo sería muy claro útil, que sí. porque es una promesa del Señor muy linda, ¿no? Muchas veces los padres se preguntan, bueno, y yo lo instruyo, pero él puede alejarse, pero hay una promesa del Señor sobre esa tarea que tienen los padres de instruir. Sí, y mira que yo he escuchado el caso de varias personas que fueron instruidas cuando pequeños, cuando jóvenes llegaron a la universidad y se alejaron, pero en ese alejarse se encontraron con Cristo. Y inmediatamente ellos se encuentran con Cristo, siempre la experiencia es esta, que toda la instrucción de sus padres, de sus líderes, de sus pastores, de sus maestros, en el momento de la conversión, volvió. Cobra vida. Entonces sí, exactamente, el río coge vida, coge color. Entonces nunca la instrucción es en vano. Nunca la instrucción es en vano. Y sí hay promesas de que el Señor, si nosotros hacemos lo que es agradable a Él nos va a bendecir y nos va a ayudar en el camino. Entonces mira, te lo leo, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces el Señor nos permita, bueno, trabajar en eso. La luz de esperanza. Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente y por explicarnos todo lo que nos has explicado el día de hoy sobre el propósito de Dios, sobre la clase de persona que debe casarse, y entiendo yo que en el siguiente programa ahora veremos sobre las clases de personas con las que debemos hacer familia y conformar familia. No, gracias al Señor por este momento, Lina, la verdad que es hasta muy edificante para nosotros. Y bueno, a los que nos ven, que el próximo programa va a estar muy interesante porque vamos a hablar de la pareja. ¿Cómo debería ser la pareja con la que nos debemos casar? Tremendo. Bueno, ya saben que no se pueden perder el próximo programa. Les damos las gracias por habernos acompañado hoy. Les recuerdo que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo de Facebook Tesoros Verdad Presente. También es importante que sepan que pueden entrar a tesoroscristianos.net y ahí pueden encontrar mucha más información, pueden ser de mucha edificación para ustedes y su familia. Muchas gracias.